Buenas tardes, alumnos de segundo semestre, turno mixto sabatino. Voy a explicarles 100 años de historia de México, que son las últimas dos unidades de la materia Historia Universal. Voy a platicarles del Maximato, periodo del gobierno de México que abarcó de 1924 a 1934, cuyo presidente principal fue Plutarco Elías Calles, que le decían el jefe máximo. De ahí le siguieron Abelardo L. Rodríguez, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, donde Abelardo L. Rodríguez tomó el poder después de Plutarco Elías Calles, que durante su gobierno hubo un conflicto en la iglesia y el gobierno que se llamó Guerra Cristera. El gobierno quería imponer un sistema educativo y la iglesia quería imponer su propio sistema educativo, donde los que luchaban eran los cristeros y decían una frase: viva Cristo Rey. Durante esos periodos se creó una doctrina que se llama Doctrina Estrada, por Genaro Estrada, donde México no puede entrar a ningún conflicto internacional. Después del Maximato sigue el cardenismo, donde entra Lázaro Cárdenas del Río, expulsa a Plutarco Elías Calles, entrega el reparto agrario de tierras, se crean los ejidos, se da la famosa expropiación petrolera que empezó desde 1937 y terminó el 18 de marzo de 1938, y recibió exiliados españoles que escapaban de su guerra civil española. De 1940 a 1982, México participó en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. Se dio el famoso milagro mexicano que empezó a crecer económicamente en nuestro país. Se le empezó a dar el derecho a que la mujer ejerciera el voto en las elecciones populares. Se crearon las dos principales instituciones de salud, que viene siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, que es Instituto de Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado. Se crearon los libros de textos gratuitos. Con Gustavo Díaz Ordaz no solamente se le recuerda porque él dio la orden de la matanza de Tlatelolco, sino porque él fue el que anexó el territorio del Chamizal. Chamizal actualmente es Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Después de ahí se da la matanza de Tlatelolco, que empezó en julio de 1968, y se tenían que calmar las aguas porque venían los Juegos Olímpicos y se salió de control, hubo muertos, desaparecidos y detenidos. Y se dieron los Juegos Olímpicos de 1968 en México y el Mundial de Fútbol en 1970. Luego sigue Luis Echeverría Álvarez, que con él se le dio impulso a la juventud, a la ciencia y la tecnología, y desde ahí viene el impuesto que se llama el IVA, Impuesto al Valor Agregado, antes era el 10%. Con José López Portillo, chicos y chicas, se dio la peor crisis económica de México, crisis petrolera, crisis económica, ya iba a llevar a la bancarrota al país. De ahí sigue Miguel de la Madrid Hurtado, que crea la doctrina del neoliberalismo, que ya toda institución de gobierno pasa a ser algunas de manos de empresarios. Se da el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México a las 7:19 de la mañana, y en esa misma fecha, en el 2017, a las 2 de la tarde, se dio el terremoto en la Ciudad de México hace 4 años. Luego, con Carlos Salinas de Gortari, él gana el poder de la República Mexicana de manera polémica, porque él había perdido, se cayó el sistema de las computadoras y gana. Se da el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá. Se crea un ejército zapatista de liberación nacional que luchan con los ideales de Emiliano Zapata, el Campos de quien la trabaja. Luego estaba Luis Donaldo Colosio Murrieta para ser candidato a la presidencia de México, y meses antes de que fueran las elecciones fue asesinado en Tijuana, Baja California. Entra al poder Ernesto Zedillo Ponce de León, fue el último presidente del PRI hasta el año 2000. Luego entran 12 años del Partido Acción Nacional, del 2000 al 2006, Felipe Calderón Hinojosa del 2006 al 2012 y Vicente Fox del 2000 a 2006. Ya que con esos gobiernos se empezó a dar la lucha contra el narcotráfico, se empezó a dar micronegocios, microcréditos a personas que querían crecer en su negocio, y además, como la gente ya no quería el PAN, regresó el PRI con Enrique Peña Nieto, que se impulsaron las famosas reformas energéticas, laborales, educativas, de telecomunicaciones, y se dio varios casos de corrupción en Odebrecht con una empresa petrolera. Y como la gente ya quería un cambio, entra Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y hasta la fecha ha estado gobernando hasta el 2021.
A lo largo de la historia han gobernado 3 partidos políticos, 77 años el PRI, 12 años el PAN y 6 años se asegurarían de Morena. Por mi parte sería todo, espero les haya gustado la clase, con esto termino el curso de Historia de México 2, cualquier cosa estoy a sus órdenes.